Para multiplicar estas plantas de lavanda en casa podemos usar tierra negra directamente, pero si llegamos a tener una tierra que se encharca mucho cuando la regamos, que se compacta más que nada y retiene mucha cantidad de agua, podemos hacer una mezcla con arena usando aproximadamente unas 2 partes de tierra negra y una parte de arena, que es mejor que la lavemos para tratar de sacar la mayor cantidad de sales posible, porque esto puede terminar afectando todo el proceso de enraizamiento. Y como contenedores podemos usar alguna maceta que la podamos tapar por arriba, por ejemplo con alguna botella de plástico. También funcionan estas pequeñas bandejas en donde vamos a poder sacar mucha mayor cantidad de plantas. Y lo que tenemos que buscar para esta planta de lavanda es tratar de mantener por arriba un buen nivel de humedad para que la planta no se deshidrate, y vamos a tratar que el sustrato, cuando ni bien pongamos los esquejes, se mantenga apenas húmedo. Vamos a tratar de dejarlo casi hasta arriba de todo, porque en esta nueva técnica que vamos a ver ahora vamos a sacar ramas mucho más pequeñitas. Cuando vayamos a seleccionar las ramas de lavanda, vamos a descartar las que tengan las flores cerradas o abiertas por arriba de todo, porque ahora la planta está destinando toda la energía para la producción de las nuevas flores, y vamos a tratar de buscar ramas que veamos que por arriba solamente tienen hojas. La reproducción tradicional de la lavanda se hace buscando una rama como esta, que apenas se empieza a ver que se forma la leña, y al corte se haría en forma diagonal por arriba de uno de los brotes para que la planta pueda seguir creciendo. A esta rama se le sacaría unos cuantos brotes de abajo, le haríamos un mejor corte en diagonal y la pasaríamos, por ejemplo, por hormonas de enraizamiento para después ponerlas en una pequeña maceta. Le podríamos cortar por arriba un poco de las hojas, regamos bien toda la tierra y las taparíamos con alguna botella para que mantenga toda la humedad, y la dejaríamos en algún lugar a la sombra hasta que la rama empiece a enraizar. Pero ahora vamos a ver este otro método en donde no vamos a buscar ramas que estén leñosas por abajo, sino que vamos a buscar ramas que tengan el tallo verde. Al corte lo vamos a hacer siempre por arriba de 2 pequeños brotes para que después retomen todo el crecimiento de esta lavanda, y así vamos a cortar varios para hacerlos enraizar. Esto es una forma también de ayudar a la planta a que se ramifique mucho más, y así es como se reproduce a nivel comercial, porque vamos a poder sacar mucha mayor cantidad de plantas desde estas pequeñas ramas que podemos sacar. Cuando terminamos de sacar todos estos pequeños brotes, si por alguna razón no los podemos plantar en el momento, lo que podemos hacer, en algún recipiente de plástico ponemos una hoja de papel, apenas la humedecemos y vamos a dejar todas las pequeñas ramas que sacamos, los vamos poniendo todos acá adentro para que conserven mucho más la humedad, y los podríamos dejar adentro de una bolsa de plástico cerrado en la parte de más arriba de la heladera por unos 2 a 3 días. Antes de seguir adelante, te quiero hablar de los componentes que podemos usar para ayudar al enraizamiento. Por un lado, vamos a tener los componentes que podemos encontrar en casa, como puede ser, por ejemplo, el aloe vera, en donde pondríamos la punta de la rama. Siempre es mejor que esté seco. Si lo llegamos a poner en agua, como fue el caso del romero, es mejor secarlo con una servilleta de papel para que todo el aloe quede bien pegado en el pequeño tallo. Así lo podríamos poner directamente en la tierra, y si no, después de pasarlo por el aloe, si llegas a tener canela, los podríamos plantar directamente así, porque el aloe va a estar dando una buena cantidad de alimento para cuando empiece a salir toda la nueva raíz, y la canela lo que ayuda es a proteger de microorganismos para generar todo un ambiente que facilita mucho más toda la salida de las raíces. Y por otro lado tenemos las hormonas de enraizamiento, que pueden estar de forma sólida, como estas que tengo por acá. Siempre conviene ponerlas en alguna maderita para que no dejemos humedad por adentro.
Y después, por otro lado, tenemos las otras que pueden venir de forma líquida como está esta y a veces se las consigue en forma de gel. A las ramas que sacamos le vamos a quitar las hojas de abajo dejando aproximadamente de 1 a 2 centímetros libres porque esta sería la parte que va a quedar bajo la tierra para que empiecen a salir todas las nuevas raíces. Y así nos van a quedar todas las pequeñas ramitas que ahora las vamos a hacer enraizar. En el caso que usemos las hormonas de enraizamiento cuando están en polvo, a la pequeña rama la pasamos por agua y después por toda la hormona y golpeamos para sacar el exceso. Perforamos y ahora las vamos a enterrar hasta donde tienen las hojas y apretamos todo alrededor. En una maceta de este tamaño le podríamos poner unas 4 a 5 ramas. Pero otra gran ventaja que tiene esta reproducción, aparte de sacar mucha mayor cantidad de plantas en pequeños espacios, es que también desde el brote que está por arriba, y como va a ser un brote muy joven, también se van a producir estas hormonas que van a ayudar al enraizamiento. Y en el caso, por ejemplo, que llegáramos a conseguir las hormonas que vienen líquidas o en forma de gel, estas hormonas líquidas, la gran ventaja que tiene es que se aplican mucho más rápido que la hormona en polvo, porque con solo dejarlas adentro sumergidas unos segundos, ya tenemos toda la rama que va a quedar bien en contacto con todas estas hormonas. Le voy a hacer 2 hileras y las voy a dejar en esta bandeja. Otras por acá y la otra la dejamos acá. Le podríamos hacer una tercera hilera en el medio. Es importante que cuando son líquidas las tapemos lo más rápido posible cuando las terminamos de usar, y también es importante que no estén al rayo del sol cuando estamos trabajando. Sin importar el tipo de hormona que usemos, en esta etapa, como estamos usando ramas que son muy jóvenes, vamos a tener que mantener la humedad, pero acá es importante que no reguemos mucho, porque solamente vamos a necesitar que la primera parte se mantenga húmeda para que las pequeñas ramas que están verdes puedan enraizar mucho mejor. ¿Y por qué es importante mantener poca cantidad de agua en el sustrato? Porque como tenemos plantas que son muy pequeñas, son ramas totalmente verdes, es mejor que estén bien aireadas en la base, porque eso es lo que va a ayudar a que las raíces empiecen a aparecer mucho antes. Y otra forma para ayudar a mantener la humedad, si lo hacemos en bandejas, las vamos a dejar tapadas y no las vamos a perforar por arriba. Un consejo extra para mantener mucho más la humedad a nivel de todas las ramas y no tener que estar regando constantemente toda la tierra, podemos usar rociadores con agua y también vamos a rociar toda la parte de arriba para que se mantenga una humedad ambiente mucho más alta, y esto es lo que ayuda para que estas ramas estén siempre húmedas sin tener el suelo totalmente encharcado. Y para estos casos, cuando lo hacemos en maceta, la mejor forma de protegerlas es con una botella recortada para que se genere un mini invernadero, y durante toda esta primera fase mejor es dejarlo todo tapado para que conserve los niveles de humedad. Y estas son otras que hice usando este mismo método de las ramas cuando están verdes, y vamos a ver cuántas raíces sacaron. Una de las ramas que había puesto se terminó secando, pero de las 4, 3 anduvieron bien. Estas están hechas directamente solo con tierra, no tienen nada de arena. Y acá están las 3 pequeñas plantitas con las raíces que fueron dando. Estas deben tener aproximadamente unos 2 meses. La rama se empieza a engrosar mucho más y este es el nivel de raíces que tenemos para estas 3 pequeñas plantas. Al trasplante lo podríamos hacer en pequeñas macetas de barro hasta que se terminen de adaptar bien, y también lo podemos hacer en macetas de plástico. Después del trasplante las regamos bien y las vamos a dejar en un lugar a la sombra hasta que veamos que la planta empieza a sacar nuevas hojas para que se adapte a todo este nuevo ambiente. Y una opción extra que te dejo para poder sacar mayor cantidad de estas plantas de lavanda
es usar este método que hicimos para el romero, para que a todo este cultivo lo hagas en baldes, como te lo muestro en este video. Te mando un saludo grande. Chau.